Ok, chavos, hoy vamos a ver algunos conceptos económicos que básicamente aplican para cualquier curso de administración, de recursos humanos, de economía. Ahora sí que cualquier curso que tenga que ver con temas económico-administrativos, ¿va? Y básicamente vamos a estar explorando la naturaleza de la economía, ¿no? En donde vamos a buscar, primero, definir qué es economía. Segundo, explicar las 5 grandes preguntas que los economistas normalmente tratan de responder a la hora de analizar o realizar una actividad económica. Después vamos a tratar de explicar las 8 ideas que identifican la forma de pensar de un economista. Y por último, vamos a tratar de definir cómo trabajan los economistas, ¿va? Puede que esto no sea en un solo video, pero vamos a tratar de cubrir todos y cada uno de estos temas. No sé si sea 4 videos diferentes o 2 videos diferentes. Vamos a ver cómo va avanzando mientras voy grabando, ¿va? Entonces empezamos a ver y empezamos con definir la economía. Ok, vamos a empezar básicamente por entender cómo ocurre esta actividad, la actividad económica, ¿va? Porque no podemos llegar a una definición sin primero entender cuál es la problemática que plantea, ¿va? Y empieza básicamente con un pequeño error en la Matrix. ¿Cuál es este error? Pues el pequeño detalle de que normalmente las necesidades de la sociedad exceden los recursos disponibles en todo el planeta para satisfacerlas, ¿va? Y hay que me decir, no puede ser, profe, el planeta es un lugar increíblemente enorme, tenemos recursos que literalmente se pueden estar renovando, no hay manera de que no se pueda satisfacer las necesidades de todo el planeta, después de todo vivimos en él. He escuchado de todo, o sea, puede que suene muy loco lo que acabo de decir, pero inclusive una teoría que me comentaba un alumno en algún punto es de que pues si era posible satisfacer las necesidades de todos, solo tendríamos que asegurar la renovación de los recursos con los cuales estamos satisfaciendo las necesidades de todos, ¿no? Pero honestamente no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo y por el punto de vista que quieres verlo, si quieres hacer un análisis desde cualquier tipo de corriente. La otra vez un alumno me hizo un comentario muy acertado, hasta desde el punto de vista un poquito de la física, ¿no? Y la transformación de la materia. Simple y sencillamente en todo proceso existe un desperdicio, entonces por lo tanto el producto no puede ser igual a todos los insumos que se utilizaron. Me lo explicó mucho más complejo y totalmente de acuerdo con él. Pero repito, híjole, por más que nos encantaría vivir en un mundo en donde todo mundo obtiene lo que necesita, normalmente no funciona así. ¿Y por qué no ocurre de esta manera? Imagínate a ti mismo como adolescente o a tu hermano menor o a tu hermanito, el más chiquito, o inclusive a tu hermano mayor, a quien quieras. O a lo mejor empieza a prestar un poquito más de atención cuando un adulto te está platicando sus planes, sus sueños, las cosas que quiere realizar. Y cada vez que una persona trata de profundizar en las cosas que quiere y llevarlas a un punto en donde del sueño loco pasamos a la realidad de lo que se puede conseguir, o sea, hace un filtro de todas estas cosas y se topa con lo que en este momento puede conseguir. Hay una reducción, o sea, cuando uno se malviaja y quiere absolutamente todo, pues ahora sí que yo quiero $1,000,000, 5 carros deportivos y un abrazo, ¿no? El abrazo igual y no es tan necesario, pero pues querer es gratis, ¿no? Entonces las personas normalmente desean todo el tiempo. Pero vamos a alejarnos, o sea, vamos a ponernos generosos y vamos a decir, ¿sabes qué? No vamos a hablar de cuando una persona se malviaja, vamos a hablar de cuando una persona se pone fría, objetiva, analítica y se pone a pensar en las cosas que puede obtener en este momento, planeando y hasta cierto punto trazándose metas, ¿no?
Vamos a reducirlo. Y platícalo esto con alguien o presta atención cuando alguien te está platicando este tipo de cosas y hasta cierto punto te va a describir cosas que quiere, que tienen ciertas características. Pero la primera característica que tienen casi todas las cosas que quieren las personas, y es casi creo un requisito para que sea una necesidad, es que esto resuelva un problema. O hasta cierto punto ayude a resolver un problema, o hasta cierto punto simplifique la resolución de un problema. Pero casi todas las cosas que las personas suelen necesitar van en función a eso. Ahora, no veas como un problema de, oh, estoy triste, oh, tengo demasiados problemas, oh, me peleé con alguien. No. Cuando hablamos de problemas, me refiero a que ese objeto está hecho para satisfacer una necesidad. Está hecho literalmente con un propósito y un fin, ¿va? Entonces, todo lo que desea la gente tiene una finalidad. Y esa es resolver un problema. Igualalo a satisfacer una necesidad. Que ese objeto tenga un propósito y cumpla un fin, ¿va? Entonces, este es como que lo típico. No puedo ver escenarios en donde alguien quiera algo y ese algo no tenga una finalidad. Sin embargo, y este es un punto donde vale la pena hacer muchísimo énfasis, pues la prioridad que le da una persona a lo que necesita varía muchísimo. O sea, puede ser súper prioritario y ser la cosa más sencilla del mundo, y puede ser súper urgente, o puede ser la cosa más difícil de este mundo y al mismo tiempo no tomarla con tanta prioridad porque realmente no urge. Es muy relativa esta cuestión de qué es urgente y qué no es urgente, qué tan necesario es lo necesario. Realmente todas las personas lo van jerarquizando. Este es un tema que se va a ver más adelante y tiene que ver mucho con, yo creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con esto, la pirámide de Maslow. Entonces, ahorita nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero sí cabe la pena destacar que lo que es necesario, lo que es importante, lo que se requiere y el problema que se resuelve, la urgencia y la necesidad de obtener las cosas para hacer todo esto, resolver, hacer más fácil algo, pues varía de persona a persona y varía de momento en momento, ¿eh? O sea, puede que en la mañana sea muy urgente y en la tarde ya no tanto. Entonces, es complejo el tema de qué tanto se necesita, pero si pones atención a las personas que te empiezan a describir lo que necesitan, normalmente te vas a topar que al reducir lo fantasioso de lo que realmente pueden conseguir, pues realmente lo que pueden conseguir no es tan fácil de conseguir. Generalmente requiere de una serie de planes, pasos, obtener recursos, sacrificar cosas para obtener otras, tener hasta cierto punto un balance de costo-oportunidad, otro tema que también vamos a ver más adelante, pero no es tan sencillo. O sea, obtener lo que queremos requiere de una inversión de algo, puede ser tiempo, dinero, esfuerzo, emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí va a requerir la inversión de algo, el sacrificio de algo, ¿no? Y sobre todo, tiempo. Entonces, el que cada individuo, deja de verlo como colectivo, sino el que cada individuo obtenga lo que quiere, no es tan sencillo. Es proceso que quita tiempo y quita recursos, ¿va? Entonces, cada individuo no tiene ni tiempo ilimitado, ni tampoco tiene recursos ilimitados como para ir a perseguir lo que quiera en el momento que se le antoje, ¿no? Entonces, aun cuando lo reducimos a esta parte real, no fantasiosa, en donde no estás pidiendo ni $1,000,000 ni 5 carros deportivos, aun cuando estás pidiendo y solicitando al universo, a la vida, a tus planes, el adquirir una herramienta indispensable para tu crecimiento personal o para terminar el día, aún ahí requiere mucho esfuerzo, ¿va? O una cierta cantidad de esfuerzo. No siempre es mucha, repito, pero pues normalmente no deja de ser esfuerzo, ¿no? Entonces, este es el primer problema. Aunque no te malviajes, es complicado. Pero ahora, malviajémonos. Malviajémonos en el sentido de qué pasaría si yo quiero $5,000,000 y quiero 5 carros, ¿no? La pregunta obligatoria sería, ¿y quién no?
Entonces, si yo quiero 5 millones de dólares y el resto del planeta también, pues nos topamos con el problema de que no hay suficientes dólares para 7,300 mil millones de personas. Y aunque existieran, supongamos de que en algún punto, por azares del destino, una broma de los dioses o simple y sencillamente parte del apocalipsis que los dioses están planeando para nosotros, supongamos que cada ser humano del planeta obtiene 5 millones de dólares. Pues aquí habrá un problema, ¿no? Porque hasta por simple oferta y demanda, eso sería un problema. Porque los 5 millones, si todo el mundo tiene 5 millones de dólares, pues todo el mundo tiene nada. Más adelante vamos a ver ese concepto también, pero confíen en mí. Si todo el mundo tiene 5 millones de dólares, entonces todo el mundo tiene nada. El valor equivale a cero, ¿va? Entonces, ese sería otro problema. Si nos malviajamos todos, pues no hay suficientes recursos. Y si los hubiera, pues no serían bienes codiciados. Entonces, hasta cierto punto, no los veo teniendo un valor agregado, ¿va? Te pongo el ejemplo, el aire. Está en todos lados, o sea, no es un bien codiciado, no le puedes poner precio porque literalmente se encuentra donde sea que viva un ser humano. Si no hubiera aire, pues no viviría ese ser humano, ¿no? Sin embargo, si nos topáramos en un lugar en donde no existe oxígeno, una persona entra y tiene que pasar ahí 1 hora y la única manera de obtener oxígeno es mediante una persona que te lo vende, pues ahora sí que el valor sería por los cielos, ¿no? Entonces, les digo, ese es un poquito un tema de más adelante, pero repito, aún si nos malviajáramos, si todo el mundo obtuviera lo que quiere, pues la verdad es que no serviría de mucho. Sería un bien común y no serviría para solucionar problemas, ¿no? Pero independientemente de eso, la verdad es que el planeta, denme unos segundos, déjame apagar la linterna, ya. La verdad es que el planeta ni siquiera tiene los suficientes recursos para satisfacer. O sea, si el día de mañana yo quisiera una mesita y todo el mundo quisiera una mesita, pues no hay suficiente madera para el día de mañana. O sea, no hay suficiente madera procesada para el que el día de mañana todos obtuvieran una mesita. Y así se va complicando, ¿no? Entonces, tanto si pides lo que es sensato como si pides lo que es ridículo, pues nos topamos en un problema muy grande. Los recursos no pueden satisfacer las necesidades por sí solos y si pudieran, se vuelven insignificantes. Entonces, para que el obtener lo que uno quiera dé lugar a la actividad económica, es decir, a la compraventa, a que yo obtenga una ganancia por hacer un trabajo y que este trabajo satisfaga las necesidades de alguien más y le cobre por eso, pues nos topamos que hasta cierto punto tiene que haber complicaciones, ¿no? Y entre mayores sean las complicaciones y entre mayor sea lo que la gente necesita, eso que tú estás fabricando, pues la verdad es que normalmente las ganancias tienden a subir, ¿no? Entonces, para poder definir la economía, tenemos que revisar este punto, como ya lo hicimos, a detalle, ¿no? Número 1, los activos que hay en todo el planeta no son suficientes para fabricar todo lo que todo el mundo quiere. La gente no tiene fin en las cosas que desea cuando se está mal viajando. Y aun cuando es objetivo, no tiene ni todo el tiempo del mundo ni todos los recursos para obtenerla. Es justo en esta complicación en donde se vuelve un punto de ventaja para todos aquellos que se dediquen a fabricar cosas que resuelvan la vida de los demás, a prestar servicios que resuelvan la vida de los demás y a ponerles un precio, ¿va? Porque si a final de cuentas yo no lo puedo conseguir por mi propia cuenta, no tengo el tiempo, no tengo los recursos, pues a lo mejor me sale más barato pagarle a alguien más porque lo haga. A lo mejor, si yo no lo sé fabricar, me sale más barato el pagarle a alguien para que lo fabrique y me lo venda. O si yo no sé en dónde lo fabrican, sale más sensato pagarle a una tienda para que me lo consiga, ¿no? Entonces, en este punto, en donde las personas batallan, es en donde se va desarrollando todo lo que es actividad económica. Y hasta cierto punto, si bien suena como un punto un poquito injusto, complicado, no tan padre,
Pues la verdad es que al menos sí nos da cierto grado de justicia, porque esta es la segunda parte que nos interesa acerca de este tema. Tanto ricos como los pobres se enfrentan por igual a la escasez. ¿Qué es la escasez? Ya sea la escasez de tiempo, la escasez de recursos, ya sea porque estén demasiado caros estos recursos, o porque a lo mejor se encuentran en un lugar en donde no podemos disponer de ellos, o porque alguien más es dueño de ellos y no tiene la intención de proporcionárnoslos, al menos no sin un costo, ¿no? Entonces, no podemos tener lo que queramos de manera ilimitada. Punto. Tanto ricos como pobres. Este es el terreno justo en donde nos permite trabajar la economía, ¿va? Entonces, a partir de aquí, ya podemos empezar a construir un concepto de economía. Vamos a él. Generalmente, la primera definición que busques en internet acerca de la economía, honestamente, te va a servir bastante bien, ¿va? Te invito a buscarla y lo compares hasta cierto punto con las explicaciones que voy a estar dando ahorita. Pero básicamente yo te voy a dar la que encontré en el libro, en la antología más bien que estoy llevando con mis alumnos, ¿va? Economía es la ciencia de la elección. La ciencia que explica las elecciones que hacemos y cómo estas elecciones cambian conforme manejamos la escasez relativa de algún recurso, el que sea, ¿va? Ojo con esta parte. Explica las elecciones que hacemos y cómo esas elecciones cambian conforme manejamos la escasez relativa de cualquier recurso, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, porque sí es muy, muy, muy interesante. Escasez relativa. Ahorita hablábamos hasta cierto punto de cómo se genera la escasez, ¿va? O sea, va y viene de entre lo que las personas quieren y lo difícil que es el conseguirlo, o hasta cierto punto los motivos por los cuales es difícil conseguirlo, ya sea que no hay recursos disponibles, no hay tiempo disponible, no hay dinero para comprarlo, o el recurso no está en donde se necesita. Y justamente sobre este punto descansa la explicación de por qué ocurre la escasez relativa, ¿no? Supongamos que tenemos a un productor de cualquier producto. A lo mejor tengo a alguien fabricando, no sé, volvemos al eterno ejemplo del mouse, ¿no? Pues a lo mejor tengo a alguien que decide fabricar dispositivos para computadora, un mouse en específico, y esta persona tiene todo el conocimiento del mundo sobre cómo fabricar mouse de calidad, y no solo eso, sabe perfectamente cómo hacerlos a un bajo costo relativamente hablando y con una utilidad muy profesional. Son los mouse perfectos, por así ponerlo, desde el más barato hasta el más caro, ¿no? Entonces tenemos a este individuo y a toda la plantilla de personal que él ideó y formuló para tratar de producir estos ratones, diseñarlos, etcétera, etcétera, ¿va? Y decide poner el negocio. Y mientras va poniendo este negocio, o más bien mientras va tratando de ponerlo en papel, de idearlo, de formularlo, de ponerlo como una idea en el pizarrón que aún no se ha establecido, lo primero que va a pasar es que se va a dar cuenta de que no es tan sencillo como poseer el conocimiento y se acabó. Obligatoriamente el proceso de realizar una actividad económica nos lleva a hacernos preguntas muy, muy incómodas, pero que se tienen que responder para que podamos seguir el proceso hasta que nos dé una remuneración y esta remuneración sea significativa a tal grado que decidamos de manera continua tratar de permanecer en operaciones, ¿va? Tratar, ojo. Estamos viendo también un poquito de teoría de sistemas. Entonces, aquí voy a recalcar esta parte de tratar, ¿no? Pero sí, la idea es de que se mantenga atractivo para nosotros. Entonces, cuando empiezas a hacer las ideas y los planes, pues se empieza a complicar todo este asunto. Entonces, empezamos por preguntarnos, ¿dónde pondría este individuo esta fábrica de ratones, no?
O sea, porque si vas a hacer una inversión millonaria en abrir una fábrica desde cero, porque no tienes ni la infraestructura ni el edificio, y hasta cierto punto no has dado con toda la mano de obra calificada a los operarios que se van a dedicar a la construcción de esto, pues va a ser una inversión importante. Y si la vas a hacer desde cero, si no cuentas ya con ella, si supongamos, vamos, quiero que entiendas a qué me refiero, que si no contabas con ella, ¿no? A lo mejor tenías una fábrica de otros productos, a lo mejor fabricabas controles remotos para la televisión y solo hiciste un cambio, ya no fabricas más controles remotos y ahora vas a fabricar ratones. A eso me refiero con un cambio. Pero supongamos que no hiciste ese cambio de actividad, sino que es una fábrica 100% desde cero, ¿no? Entonces, aquí aplica esta la primera complicación, porque si vas a hacer una inversión multimillonaria, pues de entrada tienes que saber exactamente en dónde, ¿no? Y por qué va a ser ahí. Y aquí empezamos hasta cierto punto con las complicaciones. ¿Por qué? Porque de entrada, alguien que quiera poner un negocio, la persona que tú quieras, no cuenta con los fondos ilimitados que desea. Entonces, estoy seguro de que en algún lugar del planeta existe un lugar perfecto para fabricar la fábrica perfecta que contenga a los trabajadores perfectos dentro de ese pueblo y que todos los gerentes no tengan ningún problema con trabajar de una manera muy eficiente para supervisar a las personas que están ahí, y también que el sueldo que yo le voy a proporcionar pues sea suficiente para que ellos mantengan su estilo de vida dentro de ese pueblo, ¿no? Estoy seguro que en algún lugar del planeta existe el lugar en donde todos los engranajes se van juntando de manera perfecta y van a dar a la fábrica Ultra Plus 5600, ¿no? El detalle es que muy probablemente dar con ese lugar va a ser increíblemente caro, o también es muy probable que ese lugar ya esté tomado, ¿no? Entonces, ok, da con esta persona que está a punto de abrir una fábrica de ratones, pues da con todas las especificaciones de cómo sería ese lugar ideal y cuáles serían las circunstancias perfectas para fabricar este mouse, pero empezamos a patinar, ¿no? A lo mejor aquí dice, no, pues de preferencia que sea en una zona industrial de una ciudad muy muy grande y muy bien desarrollada con alrededor de 25 millones de personas. Y yo pienso, el DF, ok, vas a comprar un terreno en el DF, ¿cuántos millones te va a gastar de entrada, no? Segundo, requiere, y empiezan las complicaciones, requiere mano de obra increíblemente especializada. Que se dedique al diseño, al mantenimiento de máquinas, ingenieros en su mayoría con X cantidad de títulos y ciertas especialidades, ¿no? Pues la siguiente pregunta sería, ¿y en el DF tienes? O sea, la gente que vive en el DF y que está buscando trabajo de eso, ¿es suficiente como para que la puedas encontrar? Y aunque la encuentres, ¿tiene las características que deseas? ¿O vas a tener que invertirle para que estas personas puedan, ahora sí que empatarse con tus requisitos, ¿no? Entonces, esas son dos, pero son infinidades, ¿no? A lo mejor es qué permisos se necesitan para tratar los plásticos, requieres permisos especiales de ecología. A lo mejor en México DF ni siquiera está el proveedor del plástico que te va a ayudar a hacer estos mouse o de los componentes electrónicos. A lo mejor el proveedor se encuentra a una distancia mucho más grande y el que tienes más cercano, pues sí te vende el producto, pero te vende a un precio increíblemente elevado y también es cliente de tu proveedor principal. Entonces estarías pagando el precio de tu proveedor principal, el del proveedor que tienes ahí como intermediario en la misma Ciudad de México, eleva tus costos a final de cuentas, ¿no? Entonces, si nos topamos con toda la serie de preguntas y complicaciones que tiene un empresario únicamente por querer abrir una fábrica de ratones, pues realmente nos topamos que se puede acabar muy rápido el dinero dando con este lugar ideal, ¿no? O sea, a lo mejor vamos a ver caso por caso. El lugar perfecto para la fábrica, ok, costaba 20 millones, lo compra. Los empleados perfectos, pues trabajaban para otra compañía, pero si les iba a pagar 15 mil pesos, les tiene que pagar 23 mil pesos para que se vengan a trabajar contigo. Y ella fue
una elevada de costos en lo que vendría siendo la mano de obra descomunal, ¿no? Y a lo mejor de otros ni siquiera hay en la ciudad, a lo mejor te los tienes que traer de otras ciudades y tienes que gastar una inversión fuerte en reclutamiento. A lo mejor el procesar este tipo de polímeros para hacer este plástico en particular, un plástico que resista bastante fuerza y que lo puedas tratar un poquito con las patas, pues a lo mejor requiere permisos especiales por tratarse de la Ciudad de México y todos estos programas ambientales que tiene derivado de la contaminación que ya posee. Y así nos la vamos llevando, ¿no? Y el mouse, que normalmente el empresario esperaba que se vendiera en 120 pesos, ya sacando todos sus costos y sus ganancias, derivado de que se puso de necio a ponerlo en México DF, pues este mouse a lo mejor termina costando 280 pesos. Y el problema ni siquiera es el costo. El problema sería ahora encontrar clientes que estén dispuestos a gastar 280 pesos por un mouse que ofrece únicamente ciertas características y que al mismo tiempo nuestra competencia no venda otro mouse con mejores características a menor precio porque nos puede robar el mercado. Entonces, todas estas complicaciones hablan acerca de escasez. Escasez de libertad a la hora de la toma de decisiones, escasez de mano de obra calificada, escasez de condiciones para procesar nuestro producto, ya sea permisos, ya sea el conseguir los materiales que nos permitan procesar el plástico, los componentes electrónicos, la escasez de dinero, de no tener dinero ilimitado para poder fabricar ilimitadamente, ¿no? Entonces, un solo empresario que está haciendo una fábrica ya se topó con que la escasez está haciendo cada vez más chico esa área de oportunidad en la que debe de tomar las decisiones correctas para poder abrir un negocio exitoso. Entonces, esto es para mouse, pero esto aplica para todos los negocios que tú quieras. Una tortillería a la hora de abrir emprende un montón de problemas. Casi cualquier industria alimenticia al mismo tiempo tiene que estar jugando muchísimo con los juegos, con los precios de los alimentos, con los factores, con la calidad que desea entregar, con los gustos de los clientes. Todo va limitando este pequeño lugar en donde puede tomar decisiones. Entonces, a esto le llamamos la escasez relativa. ¿Por qué? Bueno, escasez en sí, ¿no? Pero ¿por qué es una escasez relativa? Porque la disponibilidad de los recursos va cambiando con el tiempo, no es permanente, ¿no? A lo mejor el empresario el primer día que empezó el proyecto contaba nada más con 12 millones y después de 3 meses ya cuenta con 16. Cambiaron los factores, ¿estamos? A lo mejor existe algún problema en el mercado que hace que mi principal competidor se salga del mercado y deje de vender mouse. Y hasta cierto punto la gente pensaba, pues qué padre, más ventas. Olvídate las ventas. Dejó de comprar plástico para hacer mouse. Entonces está dejando al proveedor de esos plásticos con un montón de material ahí colgado que no va a saber qué hacer con él y es una oportunidad para que yo compre el plástico más barato, ¿no? A lo mejor por X o Y razón algún empresario trajo componentes electrónicos desde China que vienen perfectos para la fabricación de mis ratones y en ese momento los costos bajan dramáticamente, ¿va? O suben, porque a lo mejor se incendió la fábrica en donde se hacían esos componentes. Y eso es lo que me refiero con que es relativa. Puede ser que sea conveniente en algún punto del tiempo, ¿va? Y puede ser que en otro punto del tiempo no sea tan conveniente, pero eso realmente no importa, porque normalmente el lidiar con la escasez tiene que ser en el punto exacto cuando lo necesitas. Cuando necesitas fabricar un mouse, a ti no te importa cuánto va a estar el día de mañana, dentro de 3 meses por algún problema el plástico, ni tampoco te interesa cómo estuvo hace 4 meses. Lo que te interesa es en cuánto está el día de hoy, ¿va? Entonces, si hoy está muy caro, porque casi no hay plástico, pues ese es el problema. Estamos escasos hoy de plástico, aunque no lo estemos el día de mañana. Y no solo abarca tiempo, también ocurre hasta cierto punto con el espacio. Puede que el
puede que el día de hoy encuentre muy, muy caro el plástico aquí en donde puse en la Ciudad de México mi fábrica, ¿no? Y a lo mejor en Canadá el precio del plástico se acaba de derrumbar de manera estrepitosa y está a un tercio de lo que yo lo compro aquí en México. Hay quien me va a decir, bueno, pues ya no hay escasez. No, carnal, es que sí hay. Porque lo que importa es que esté en donde lo necesites, no que esté más barato en otro lado no te sirve, ¿no? Entonces es relativamente escaso porque a pesar de que hay en otros lugares en el mundo, no está en donde tú lo necesitas en el momento que lo requieres. Entonces se complica. Se complica porque la escasez no solo se refiere a lo que hay y no hay en el mundo, sino también se refiere a que exista en donde se necesita y en donde se puede ocupar para la toma correcta de decisiones. Y se empieza a complicar, ¿no? Entonces, aquí es en donde a lo que se refiere a este texto cuando nos dice que debemos de manejar la escasez relativa para la toma de decisiones, ¿va? Entonces, quedémonos con este concepto de economía y empecemos a ver cómo se juega y cómo se va tomando decisiones para tratar de manipular, controlar o inclusive crear una necesidad y que todo esto signifique una ganancia o una oportunidad de empezar operaciones o hacerlas crecer, ¿va? Entonces vamos a empezar a manejar durante este curso todo esto y vamos a ver cómo va apuntando poquito a poquito para que usted crea un sistema económico, subrayo sistema y lo encierro sistema, un sistema económico en donde usted tienda a tratar de manejar la escasez relativa para generar ganancia en todas las operaciones que usted realice, ¿va? Aquí termina lo del concepto, vamos al siguiente punto. Ahora que al fin hemos dado con un concepto de economía y también hemos dado una explicación que literalmente se adapta a casi cualquier definición que encontremos de economía, definición básica, cabe destacar que estas explicaciones corresponden a un curso básico de herramientas económicas para cualquier materia de económico-administrativas, ¿va? Entonces, ya que hemos dado con este concepto, vale la pena destacar de que la economía está construida para, entre muchas cosas, contestar las preguntas que se podría hacer cualquier individuo que pretenda hacer una actividad económica, que normalmente están relacionadas hasta cierto punto con 5 principales preguntas. Estas preguntas son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y quién? ¿Va? Y van enfocadas hacia el manejo de los recursos. Es muy importante que recordemos esto. Ahora, conforme se va viendo más teoría económica, la profundidad de estas preguntas se vuelve 1000 veces más compleja, ¿va? Y al mismo tiempo existe una interrelación y una conexión entre todas y cada una de estas preguntas. El qué nos puede llevar al cómo, al cuándo, al dónde y al quién. Y sin embargo no tiene que hacerlo en ese orden. El qué nos puede llevar al cuándo, el qué nos puede llevar al dónde y el qué nos puede llevar a quién. Ahorita vamos a ver a detalle eso, pero empezamos con el primero, que es el qué. ¿Qué? ¿De qué? Pues qué. Pues qué. Pues qué, carnal. ¿Qué? Ok. Es la primera pregunta, sin embargo, no significa que en orden consecutivo sea la primera pregunta que debe de hacerse, ¿no? Pero por propósitos de enseñanza tenemos que darle una estructura. Entonces, ¿qué? Esta pregunta nos hace la interrogante, ¿no? Nos invita a tratar de explorar más y ser más específicos en 1000 sentidos. Pero por darte un solo ejemplo, nos pregunta ¿qué bienes y servicios se producen y en qué cantidades? Es decir, por ejemplo, algún empresario está a punto de producir casas o está produciendo vehículos para acampar. Suena una pregunta muy disparatada, pero precisamente eso es lo que pretende hasta cierto punto reflejar, ¿no? ¿Qué? O sea,
es casi creo onomatopéyico, es poderoso, es definitivo, busca delimitar, ¿no? Porque si no lo hacemos, se pierde mucho la información que estamos buscando y al mismo tiempo se abre de manera infinita el mundo de posibilidades en los cuales podemos gastar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía o la capacidad que tenemos de producir, ¿no? Entonces, lo primero es determinar qué. Supongamos que estamos haciendo un negocio, la otra vez estamos hablando en una de las clases acerca de formar este pequeño concepto random, empezamos a tirar ideas al azar, ¿no? Y decidieron que era una buena idea crear una especie de estética únicamente para caballeros. Y no pararon ahí, ¿no? Empezaron a tirar ideas y dentro de las ideas que dieron es que no solo fuera una estética, sino, y esto es 100% real, se dedicara también al maquillaje única y exclusivamente para vatos y al mismo tiempo fuera una especie de spa o salón de belleza y cuidado personal única y exclusivamente para hombres, ¿no? Entonces empezamos a ver, ¿no? Todas las posibles cosas que podría ser y que no podría ser esta tienda y hasta cierto punto para ayudarnos a abrazar el concepto con el cual no podíamos amarrar de manera conjuntiva, o sea, dábamos ideas, pero no lográbamos obtener algo que amarrara todo y lo delimitara, que nos diera el qué específico, qué es esto que estamos creando. De repente se dio el nombre, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Un spa. ¿Para quién es? Es para vatos. Entonces, el nombre de este negocio sería Spavatos. Spavatos, ¿no? Entonces, es muy delimitante, pero quiero que entiendas todo lo que significaba este nombre para el concepto que estábamos creando, y de esta manera puedas ver a qué me refiero con que se debe hacer la pregunta ¿qué? Y no solo en este nivel, lo vamos a llevar a varios, ¿va? Pero veámoslo de esta manera y enfrentémonos a esta pregunta como un qué estamos haciendo. Y en este caso es un spa para vatos. Spa vatos, ¿va? Y quiero que veas lo que significa el nombre. Sí, es un spa, totalmente de acuerdo, ¿va? Pero dentro de las características que se estaban describiendo para este negocio en particular, no se estaba tomando en cuenta de que fuera un spa que diera únicamente servicio a los hombres que tuvieran preferencias sexuales, o sea, diferentes a las convencionales o más bien diferentes a las que la sociedad determina como convencionales, ¿no? Entonces, no queríamos verlo únicamente como un spa friendly con toda la comunidad, independientemente de las preferencias sexuales que tuvieran. También queríamos hacer énfasis hasta cierto punto que no era únicamente para hombres que querían verse como mujeres y tampoco era únicamente para hombres que quisieran tener a lo mejor alguna especie de rol o papel. También se dedicaba y quería hacer énfasis en vender la idea de que este tratamiento spa y este tratamiento de belleza, de arreglo personal, también estaba dedicado para el hombre con un acento algo masculino, ¿no? Y por eso se le decidió meter el vatos, porque es pa' vatos. O sea, suena hasta cierto punto un poquito fuerte, suena un poquito encauzado para hasta cierto punto un público un poquito más enfocado a su masculinidad, vamos a ponerlo de esta manera. Disculpen si me trabo mucho, lo que pasa es que les soy honesto, es muy fácil utilizar términos un poquito ofensivos cuando se habla de este tema y honestamente estoy tratando de no hacerlo, ni siquiera por error, ¿no? O sea, no es que lo haga normalmente, solo no quiero equivocarme y pienso muy bien mis palabras. Entonces, se tenía este concepto, ¿no? Que pretenda abrazar a todos los géneros, pero al mismo tiempo pretendía romper ciertos tabús en donde el maquillaje y el cuidado personal nada más era para mujeres o para hombres con preferencias un poquito diferentes a las que busca alguien que va a una peluquería, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se quería acentuar esto, pero
se empezó a ver el concepto ya de manera funcional y aquí es en donde nos empezamos a hacer más preguntas, pero la primera es, ¿qué va a ser Spavatos? Entonces decidimos que Spavatos iba a ser, sí, un spa que iba a dar cuidado de la piel y cuidado personal a hombres, tanto andar checando que las uñas las traigan bien, pedicure, manicure, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo también iba a dar un servicio de maquillaje enfocado para los hombres. Ahora puede que cualquier persona diga, bueno, ¿y un vato para qué necesita maquillaje, no? Pero no podría ser nada más a lo mejor para salidas o para un date o para una cita, sino también podría ser porque a lo mejor su trabajo lo requiere. Y lo estamos platicando en el sentido de que ahorita estamos viendo todo este auge de contenidos virtuales que derivan de la pandemia, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se requiere de tener un nivel de presentación cuando estamos hablando, bueno, menos yo, ay, disculpen mi facha, pero se requiere de cierto tipo de presentación cuando alguien está haciendo un video, porque al final de cuentas es un video que va a quedar para la posteridad eternamente, ¿no? Entonces lo mínimo que quieres es que digan, el vato está peinado. Yo no, ¿verdad? Pero otros vatos tal vez sí. Entonces, estábamos diciendo de que el mercado también era a lo mejor para youtubers, para tiktokeros, para gente que hace contenido en redes sociales, para caballeros que hacen a lo mejor modelaje en Instagram. Y a lo mejor inclusive para gente que se dedica a la televisión, pero contenidos digitales. Podría ser desde profesores haciendo contenidos para sus alumnos hasta a lo mejor jóvenes adolescentes y personas de una edad un poquito ya medio avanzada. Estamos hablando de 30, 35, 40 años haciendo contenido para publicar en redes sociales o inclusive como una forma de trabajo, ¿no? Entonces, es hasta cierto punto un segmento no muy grande, pero la idea era ir empujando cada vez más este segmento y tratar de normalizar que bajo ciertas circunstancias un hombre pudiera contemplar que el cuidado personal y la mejora de la imagen bajo ciertos términos, conceptos o situaciones podría ser algo deseable, ¿no? Entonces entras con un mercado pequeño, pero al mismo tiempo la idea era como que innovar y tratar de hacer este concepto algo más común. Y a lo mejor terminemos en un punto en donde, ¿por qué no? Un hombre a lo mejor busque una especie de retoque facial o algo por el estilo, algo que le ayude a mejorar su imagen a la hora de ir a una fiesta pública, un evento, unos 15 años, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era esto, ¿no? Empezó con este simple concepto, pero hasta cierto punto, este concepto que parecía tan simple, pues empezó a complicar mucho las cosas, lo cual nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Cómo? Esta pregunta es llevar de la idea general o la idea original a la especificidad de cómo se está creando el sistema, ¿no? Es decir, empezamos con esta idea de cómo deberían de ser las cosas, preguntándonos qué vamos a hacer, pero el cómo es ya trasladarlo a situaciones que nos van a llevar a acciones, a procedimientos y eventualmente a crear sistemas completos que nos permitan llegar a la meta deseada, ¿va? Entonces, un ejemplo de este cómo se producen los bienes y servicios que estamos realizando, ¿no? ¿Usamos seres humanos o máquinas para producir los bienes que queremos? Esta es muy por encimita, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Me gusta poner estas preguntas que rayen entre los polos más opuestos posibles, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo va a determinar mucho cómo lo vamos a hacer. O sea, dependiendo de lo que estemos fabricando, ahí va a haber cosas que un humano no las va a poder hacer y va a haber cosas que solo los humanos puedan hacer. Y al mismo tiempo va a haber cosas que solo se pueden hacer con máquinas o con máquinas operadas por seres humanos. Entonces, sí hay que ser muy, muy específicos a la hora de hacer el cómo y de verdad esto debe de rayar en lo absurdo.
Al hablar de cómo vamos a hacer las cosas de manera directa o indirecta, tocamos las demás preguntas de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Por si sienten que se vuelve un poquito repetitivo este tema, no es casualidad. Entonces, volvamos al ejemplo de Espavatos, ¿va? O sea, a lo mejor no te parece el ejemplo perfecto de una empresa porque no es lo que tú harías, pero sin embargo, te invito a que trates de ver la manera en que se están trabajando estas preguntas, ¿va? Entonces, te repito, se tiene que ser lo más específico que se pueda, ¿va? Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacíamos a la hora de tratar de vender este concepto de Espavatos es: ¿cómo íbamos a llegar a la clientela que deseamos llegar, ¿no? Porque en el que estábamos respondiendo a qué tipo de clientela queríamos en ese negocio. Es decir, iba a ser un concepto abierto para toda la comunidad, ¿no? Tanto como la comunidad que está acostumbrada a recibir y querer este tipo de servicios, como la comunidad que normalmente los ve con cierto grado de aberración y desprecio. Pero aquí nos metimos en un problema un poquito fuerte, porque a final de cuentas, la verdad es que la región en donde nosotros vivimos, los que estábamos en esta clase, híjole, pues no sé si es en todo México, pero al menos sí en la comarca lagunera, se tiene cierto problema de que es una comunidad, no voy a decir que en su totalidad, pero sí hay muchos vestigios muy machistas, en especial cuando hablamos de ciertos rangos de edad. O sea, sí es muy común que vas por la calle y escuchas un comentario muy horrible, que es dicho de una manera muy, muy, muy normal, y esto es tan solo como que o sea, eran las cositas más leves que se comentaban en la clase. La verdad es que sí puede ser un problema bastante. Entonces, si nosotros estábamos hablando de que este producto pretendía ser no solo para las personas para los caballeros que están acostumbrados a maquillarse y a solicitar este servicio y desearlo, pues la verdadera pregunta era cómo íbamos a tratar de vender este servicio, ¿no? Y ciertamente llegamos a la conclusión de que esto no podía ocurrir como si fuera una estética normal y tampoco podía ocurrir como si fuera una barber shop normal. Tenía que ser un concepto que hasta cierto punto invitara a la gente a vivir la experiencia. ¿Y cómo funcionaba esta experiencia? Bueno, era alrededor de todo lo que había dentro de este local. Va. Íbamos a hacer un local en donde no solo hubiera áreas especializadas para hacer cada cosa y le diera cierto grado de privacidad a cada cliente, porque también considerábamos que el principal problema que podría tener el individuo de esta comunidad de recurrir a nuestros servicios no es el hecho de que lo hiciera o deseara hacerlo, es el hecho de que alguien más se enterara o de que estuviera expuesto durante demasiado tiempo después de querer el servicio a más gente, ¿no? Entonces estaba diseñado un poquito como estos cubículos de dentista en donde la persona que está al lado de mí no va a saber qué se está haciendo en mi lugar. Entonces, la idea era dar esta privacidad, ¿no? Entonces, se iban a construir tipo mini consultorios o tipo cubículos como de oficinas, estos portátiles hechos con tabla roca. Y la idea era que no se hiciera prueba de sonido, ¿no? Pero sí diera una experiencia de privacidad mientras se le estaba dando el servicio a alguien y no estuviera expuesto a que más personas lo vieran. Esta por una parte, ¿no? Entonces, la persona que se animara, hasta cierto punto le íbamos a dar motivos para que se animara bien y pudiera hacer todas las preguntas que quisiera y pudiera recurrir a nuestros especialistas para determinar qué es lo que él quiere. Porque este es otro problema con el que dimos. Esta es otra parte en la que íbamos a batallar al ejecutar el cómo se iba a hacer, ¿no? Normalmente analizamos y preguntando a las damas y hablando con ellas, las que estaban en el salón de clases, pues normalmente una chica enfoca sus conocimientos de maquillaje no tanto como el universo que desea dominar, ¿no? O sea, como un tema general, yo quiero saber todo maquillaje. Las chicas, al menos comentaban ellas, que normalmente no hacían esto, sino que ellas
querían enfocar todo su conocimiento única y exclusivamente para las cosas que serían apropiadas o pertinentes para su proceso, es decir, algo que era de su interés. Entonces, conforme pasan los años, las chicas van desarrollando un conocimiento muy especializado sobre los productos, pero cómo tienen un efecto sobre ellas mismas. Entonces, cuando van a una estética o cuando van a un servicio de maquillaje, no lo piden como si fuera un paquete, sino más bien tratan de ser lo más específicas que se puedan, tratando de describir lo que buscan y el efecto que buscan lograr en su cara, ¿no? Y hasta cierto punto ellas mismas se sienten libres de ir corrigiendo a la persona que les da el servicio. Entonces, esto era un problema. ¿Por qué? Porque el vato no sabe esto. O sea, un vato que no está acostumbrado a maquillaje no sabe dar este tipo de instrucciones a una persona que está dando un servicio de maquillaje, y hasta cierto punto tampoco sabe lo que está persiguiendo. Entonces teníamos al mismo tiempo, aquí sí tendríamos que romper un poquito el paradigma, porque se tenía que hacer como base, se tenía que tener como base los servicios más básicos y elementales, algo que sí pudiéramos poner como paquetes, ¿no? Entonces, a lo mejor, si era para el caso de un youtuber o alguien que iba a punto de filmar un video o salir en alguna especie de evento público, pues un paquete en donde nada más se buscara a lo mejor suavizar un poquito la piel, tener mejor presentación, que tenga un poquito más de brillo en la cara. O sea, no me acuerdo bien los paquetes, pero se crearon paquetes en donde el hombre podía decir, quiero eso, ¿va? Y el artista tratara de ir, bueno, es que le llamamos artista porque hasta cierto punto llegamos a la conclusión que el maquillaje no era enchilameotra, en especial si era hombre, ¿no? Entonces el hombre trata, el artista, el del maquillaje, tratar hasta cierto punto de prestar un servicio lo más apegado a este menú, llamémoslo así, pero al mismo tiempo que le fuera preguntando al cliente qué era cómo le iba pareciendo, si le gustaba o no le gustaba, dar la posibilidad de corregir, y esto con la idea de ir enseñando al caballero que usara nuestros servicios a cómo hablar el lenguaje y hasta cierto punto cómo solicitar cosas del personal especializado, ¿no? Entonces, de base tenía que haber un menú, y el menú no era hasta cierto punto como para doy estos servicios y se acabó. A partir de ahí el artista podía hacer otros servicios en los cuales se especializaba y se iba a cobrar según lo que se utilizaba de producto y según el tiempo que utilizara el especialista del maquillaje, ¿no? Pero tenía que haber una base, y esa base estaba diseñada única y exclusivamente para los nuevos clientes. El vato que se maquillaba por primera vez para un evento o algo por el estilo y no sabía ni siquiera qué pedir. Entonces, esta era parte también del cómo. Pero esta es solo una parte de la experiencia, ¿no? Esta era de cómo nos van a comprar, cómo van a vivir el recibir un servicio, pero hasta cierto punto no cubre otros ángulos. Y aquí seguimos escarbando en el cómo, ¿no? El ángulo que no estábamos cubriendo a este punto era cómo íbamos a hacer que se sintiera como un spa. Un spa se supone que es para consentirte, para darte un tiempo personal, para que sientas que vale la pena cada peso desde que cubres la puerta y se te da un servicio profesional, ¿no? Entonces, esa es la siguiente parte que nos faltaba cubrir, y llegamos a la conclusión que Spa Vatos no debe ser un lugar nada más con tijeras, maquillaje, sillas, asientos de espera, tijeras y ruido de máquinas haciendo cortes, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía que haber algo más. Entonces pusimos una zona de barra. O sea, una barra para servir bebidas de todo tipo, desde alcohólicas y no alcohólicas, lo cual también hasta cierto punto nos metió en una bronca de tener que investigar qué se necesitaba por un permiso de alcoholes, y al mismo tiempo nos obligó a delimitar el servicio un poquito más, porque resulta que si vendes alcoholes, no puedes dejar pasar a niños, al menos que sean acompañados con sus padres y no bajo ciertas especificaciones. O sea, nos arriesgamos mucho a una multa, ¿no? Entonces, fue desde averiguar cómo se sacaba un permiso de alcoholes y también tratar de cerrar un poquito más nuestro, ¿cómo se llama? Repertorio de clientes. Entonces, aquí vamos averiguando el cómo apenas, ¿no? Y empezamos a armar toda la barra, etcétera, etcétera. Y ya tenemos casi listo de cómo iba a ser, en dónde iba a estar, en qué parte. E inclusive estamos hablando de tipo de bebidas que se iba a ¿cómo se llama? A preparar. Pero en eso, una persona del salón, hace una pregunta muy importante, ¿no? Oiga, profe,
Pero al delimitar el rango de edades en una sociedad tan machista como la que vivimos nosotros, al menos hablo por nosotros que vivimos en este lugar, dice, si al delimitar la edad hasta cierto punto no está ahorcando la cantidad de clientes que tiene, y pues la verdad es que sí. O sea, llegamos a la conclusión de que sí, porque técnicamente sí hay una tendencia que exista más tolerancia y por eso es que se consideró que era una buena idea el abrir este negocio, pero esta tolerancia va creciendo en las nuevas generaciones. Las generaciones que son un poquito más viejas, y te estoy hablando desde 1999 para atrás, si no es que un poquito más adelante todavía también abarca, pero de a partir de ahí, híjole, no son tan buenas para abrazar conceptos y es difícil venderles la idea, ¿no? Entonces, si delimitas el grupo de edades que iba a tener acceso al servicio, pues te estabas ahorcando. Porque la verdad es que los chavos que tienen una mentalidad más abierta, pues son los que vienen desde los 14 años hasta a lo mejor los veintitantos. Y si los dejamos fuera, pues estamos dejando un segmento enorme de la población, ¿no? Si estamos dejando a los de 14 a los 18 nada más porque no pueden entrar a un lugar en donde venden pisto. Entonces se llegó a la conclusión que el pisto queda fuera. Queda completamente fuera. Y quedó como una barra de bebidas diferentes, o sea, pero sin alcohol. Y ahí lo siento, ¿no? Pero la idea es que tuviera algo con que refrescarse, desde un café hasta una bebida Celis o aguas minerales con diversos sabores, bebidas embotelladas, con hielo, con su vasito, etcétera, etcétera, con una buena presentación, entregadas directamente a la mano con una charola, botellas de agua bien frías. Y al mismo tiempo se diera acceso a cierta cantidad de alimentos y a ciertos tipos de alimentos. Entonces, se iban a poner televisiones y en las televisiones iba a haber diferentes eventos deportivos, bla, bla, bla. Entonces, la idea es que de principio a fin se convirtiera en una experiencia que invitara al vato a quedarse. Y lo que había adentro era esencial para que se quedara. Pero eso llevó a más preguntas, ¿no? O sea, ok, eso es cuando están adentro, pero la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos que vengan? Y lo que nos lleva al siguiente, al siguiente problema, ¿no? Acerca de la ubicación, pero eso es una pregunta para más adelante. Pero lo que quiero que veas es cómo una pregunta tras otra va complicando cada vez más el proceso y hasta cierto punto nos obliga a ser innovadores. Y también nos obliga a rectificar. Porque una cosa es que tengamos una idea y tengamos una serie de procedimientos para hacer valer esa idea. Y otra cosa es que eventualmente nos demos cuenta que esa idea en realidad nos está perjudicando más de lo que nos está ayudando. Entonces, el cómo nos invita a ser increíblemente específicos, no para mal viajarnos, sino para determinar cuáles son los mejores procedimientos para tratar de llegar a la meta establecida, ¿va? Entonces, eso sería básicamente el cómo.